Entonces, como les decía, niños, para poder adicionar o sustraer números mixtos, podemos utilizar dos métodos. Tenemos el método número 1, ¿sí?, que consiste en sumar los enteros. Vamos a colocar la definición ahí en nuestro cuaderno, ¿sí? Consiste en sumar los enteros de los números mixtos por aparte y las fracciones o las partes fraccionarias, coloquen ahí, y las partes fraccionarias por aparte también, ¿sí? Entonces, en este método, niños, que nos están enseñando aquí, nosotros tenemos que sumar los enteros que tienen los números mixtos por aparte, las partes fraccionarias también por aparte. En este método no es necesario convertir los números mixtos a fracción impropia, sino que nosotros ahí mismo los números mixtos los vamos a sumar o restar de una vez sin tener que convertirlos a fracción impropia. Solo vamos a sumar la parte entera por aparte y la parte fraccionaria también por aparte. Y ya después vamos a unir la parte entera que nos haya quedado con la parte fraccionaria para obtener el resultado. Y ahorita les voy a dar yo el ejemplo. Porque solo viendo los conceptos, tal vez me digan, teacher, no entendí. Pero ahorita van a ver, ya cuando hagamos el procedimiento. Vean pues. Tenemos aquí, niños, ya nuestra cuadrícula lista para empezar a hacer las fracciones. Vamos a colocar los números 3 enteros y 1 medio más 4 enteros y 2 tercios, ¿sí? 3 enteros y 1 medio más 4 enteros y 2 tercios. Entonces, niños, este método dice que consiste en que nosotros vamos a tomar por aparte la parte fraccionaria y la parte entera de los números mixtos. Entonces, recuérdense que los mixtos se componen de dos partes. La parte entera, que van a ser los números que aparecen antes de la fracción, y la parte fraccionaria, que va a ser la fracción que aparece a la par del número entero, ¿verdad? Entonces aquí, para poder realizar esta suma de números mixtos, lo primero que vamos a hacer va a ser separar las fracciones de los enteros. En este caso, ¿cuál es el entero que tiene el primer número mixto? 3. 3. Entonces separamos el entero por este lado y vamos a poner las fracciones de otro lado. Espérense, vamos a separar la cuadrícula. Así voy a separar mi página para que ustedes no se confundan. El entero va a ir de este lado y la fracción yo la voy a colocar de este otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué signo tengo yo entre los dos números mixtos? Signo más. Un signo más. Entonces, después del entero que yo separé y después de la fracción que yo separé, voy a colocar un signo más. Ahora, igual a la segunda fracción, voy a separar el entero de la fracción. ¿Cuál es el entero de la segunda fracción? 4. 4. ¿Cuál es la fracción del segundo número mixto? 2 tercios. 2 tercios. Entonces, si se dan cuenta, niños, lo único que vamos a hacer aquí es sumar los enteros por separado y las fracciones por separado. ¿Ya se dieron cuenta? No estoy convirtiendo estos mixtos a fracción impropia para poderlos operar, sino que simple y sencillamente voy a sumar los enteros por aparte y las fracciones por aparte. Y ya que las haya sumado, entonces ya voy a unir los dos resultados para formar mi nuevo número mixto, que va a ser mi respuesta. Entonces, sumemos primero la parte entera. ¿Cuánto me quedaría la parte entera, niños? 3 más 4, ¿cuánto es? 7. Voy a tener 7 enteros. Ahora, ¿cómo me quedaría esta suma? 1 medio más 2 tercios. ¿Qué tengo que hacer? 3 quintos. 3 quintos. O que se hace como una suma de fracciones cuando tienen diferentes denominadores. Recuérdense que es imposible sumar. Muy bien, Leslie. Gracias. Muy bien, Nayeli, gracias. Vean, Luis Eduardo, recuérdense que es imposible sumar dos fracciones que tienen diferentes denominadores. No se puede. Las tenemos que convertir a fracciones con denominadores iguales para poderlas sumar. Entonces, se multiplica la primera fracción por el denominador de la segunda.
Y luego se multiplica la segunda fracción por el denominador de la primera. Ya les dije, niños, que nunca, nunca, pero nunca jamás van a sumar ni restar los denominadores. Eso llevo diciéndoselos como 2 semanas, ¿sí? Nunca se puede sumar los denominadores ni restar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una suma de fracciones con diferente denominador, la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda y la segunda por el denominador de la primera para convertirlas o reducirlas a fracciones con denominador común, ¿sí? Entonces, niños, si agarro la primera fracción y la multiplico por el denominador de la segunda, 1 por 3, ¿cuánto es? 3. 3. Muy bien. ¿Y 2 por 3? 6. 6. Muy bien. Entonces, niños, un medio se convirtió en 3 sextos, ¿sí? Un medio se convirtió en 3 sextos. No podemos sumar 2 fracciones con diferentes denominadores. Ahora agarro la segunda fracción, que sería 2 tercios. Y la voy a reducir a denominador común ahora multiplicándola por el denominador de la primera. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. ¿Y 3 por 2? 6. 6. Muy bien. Entonces, vean, ya ahora aquí, ahora sí se dan cuenta, ya tengo 2 fracciones con el mismo denominador. Ahora sí vamos a poder operar. Teacher, ¿Sí? ¿Qué manda, Saúl? Perdón por haber entrado un poquito tarde, tenía unos pequeños problemas técnicos. ¿Está bien, Saúl? No hay problema. Y queda 7 sextos, ¿no? Según lo que entendí. Y Ahorita, sí. Recuérdense que los denominadores nunca se suman. Por eso es que yo no puedo sumar 2 fracciones con diferente denominador porque el denominador siempre se va a copiar nada más en la respuesta. Entonces, si las fracciones tienen diferente denominador, yo no sé cuál denominador copiar. Por eso es que no puedo sumar o restar 2 denominadores diferentes. 2 fracciones con denominadores distintos. Tengo que tener denominadores iguales para poder sumar y restar. Los denominadores se copian en la respuesta y los numeradores se operan. En este caso es suma, entonces nos quedaría 7 sextos. ¿Sí? Pero aquí, niños, el problema de este método, lo que no me gusta de este método, es que si a nosotros nos queda una fracción impropia, la tenemos que convertir a mixto. Entonces se nos va a hacer más largo todavía el procedimiento. ¿Por qué? Porque vean, aquí nos quedó 7 sextos, la suma de las 2 fracciones. Pero yo no puedo dejar la fracción impropia, jamás. Ya saben ustedes que siempre que nos quede una fracción impropia después de una suma, hay que convertirla a número mixto. Entonces, si yo convierto 7 sextos en número mixto, me va a... un entero, un sexto. Excelente, un entero y un sexto. ¿Sí? Pero, aquí ahora... Esto es lo que les digo que no me gusta de este método, nada más cuando nos quedan fracciones impropias en la suma de las fracciones. Porque aquí ya tengo un entero, un sexto. Pero aquí tenía ¿cuántos enteros? 7. 7. Entonces, 7 más un entero, un sexto. Tengo que sumar ahora los enteros que tenía aquí, que eran 7, más el entero que me quedó acá. Entonces, ¿cuánto sería en total? 8 enteros. Con un sexto. A la parte fraccionaria ya no la tocan para nada, ¿sí? Solo tienen que sumar los enteros que tenían en la parte entera, que tenían acá que era 7, con el 1 entero que les quedó aquí. Miren, entonces ya 7 más 1, 8 enteros. Y la fracción se queda exactamente igual. 8 enteros, un sexto. O sea, este procedimiento es más fácil, pero lo único que no me gusta es que se pueden confundir con esto. Pero si ponen bastante atención, no se van a confundir, ¿verdad? De que deben sumar ya al final, cuando les quede aquí en la parte fraccionaria, si les queda una fracción impropia, antes de sumarla con la parte entera, la tienen que pasar a número mixto, ¿sí? Que no se les olvide eso, porque ustedes en un número mixto no pueden colocar un entero con una fracción impropia, es incorrecto. Entonces, ustedes antes de sumar la parte entera con la fracción, si es impropia, la tienen que pasar a número mixto. Y ya que lo tengan en número mixto, suman los enteros del mixto que les quedó con los enteros que ustedes tenían en la parte entera. Entonces aquí 7 más un entero que teníamos, 8 enteros. Y la parte fraccionaria se queda exactamente igual. Entonces, niños, así sería la suma de números mixtos por el método número 1, ¿sí? Que es el que el libro nos estaba explicando. Ese es el que el libro nos explica y nos va a pedir algunas
algunas operaciones en el libro que las realicemos con este método, por eso lo teníamos que explicar. Y así ustedes eligen cuál es el método que más les gusta para sumar números mixtos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con el método número 1? No, yo no. Yo también. Teacher, ¿Sí? ¿Cuál es su duda? entonces lo único que hay que hacer es sumar, es que lo que no entiendo muy bien es la última parte. Mira, pues, Donde ya Nayeli, está explicado. se suman, agarras los dos enteros que tienen los dos mixtos y los sumas por aparte. ¿Sí? Ujú, Agarras las dos fracciones que tienen los números mixtos y las sumas por aparte. ¿Sí? ujú, Vale. sí. Ahí ya entendieron bien. Suma de Sí. enteros, suma de fracciones. Pero les digo yo que al sumar las fracciones, si les queda una fracción impropia, ya ustedes ya saben qué son las fracciones impropias, las que tienen el numerador más grande que el denominador. Entonces, si les Ajá. queda una fracción impropia en la respuesta, no la pueden sumar directamente con el número mixto. Porque sea, mi objetivo es sumar esto que yo tengo acá con esto que yo tengo acá, unirlo, ¿verdad? Pero yo no puedo dejarlo así, mira, Nayeli. Yo no puedo dejar 7 enteros que tenía acá, 7 sextos de esta fracción, porque es incorrecto. Un número mixto jamás puede llevar una fracción impropia. Entonces, si a ustedes la respuesta después de hacer la suma o la resta de las fracciones, si les queda impropia esa respuesta, ustedes la tienen que pasar a número mixto. Ya saben cómo pasar a número mixto una fracción impropia. Se divide el numerador dentro del denominador. Entonces, si tengo 7 sextos, al pasarlo a mixto me queda un entero, un sexto. ¿Sí? Un entero, un sexto es lo mismo, Nayeli, la misma fracción, solo que ya la pasé a número mixto. Ahora que ya la pasaste a número mixto, ya podés unir este 7 que les había quedado acá con el un entero, un sexto. Pero como estos son 7 enteros, los tengo que sumar con la parte entera del número mixto. No lo voy a sumar con 1 aquí ni con 6, porque como estos son 7 enteros, yo lo tengo que sumar con los enteros. Entonces, si aquí tengo un entero y aquí tengo 7 enteros, al sumarlos me queda 8 enteros y la fracción un sexto se queda exactamente igual. ¿Ya? Ujú. O sea, aquí solo está escrita ya la respuesta después de haber sumado esto con esto, ¿sí? Pero esto que nos quedó acá, este mixto que nos quedó acá es lo mismo que nos quedó acá, que es la fracción 7 sextos. Lo que pasa es que yo no puedo unir un entero con una fracción impropia. Necesito que el mixto lleve un entero con una fracción propia. Por eso es que para poder unir este entero de acá con el resultado de esta fracción, tuve que pasar la fracción impropia a número mixto antes de unirlo con el entero que yo tenía en la parte entera. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Teacher, una pregunta, ¿puedo Hilary, salir y volver a entrar? ¿te manda? Perdón. ¿Puedo Hilary. salir y volver a entrar? Va a ser rapidito, teacher. Porfis. Ah, vale. ¿Qué manda, Hilary? Perdón, es que me estaban hablando. Ah, yo pensé que no. Bueno, silencio. Bueno, que si podía salir y volver a entrar, teacher, por favor. ¿Está bien, Hilary? Ok, gracias, teacher. Muy bien. Génesis, hasta ahí subo porque hasta ahí, vamos, no hay nada más arriba. Teacher, ¿podría dejar un ejemplo para Solo que está así. nosotros lo hagamos? Gracias, teacher. Muy bien. Voy a hacer otro ejemplo y después ya les pongo uno para que ustedes hagan, ¿sí? Ok, teacher. Es que lo que quiero es que me comprendan bien. Vean, pues. Este método, niños, si ustedes llegan a comprender este método es más fácil que el que yo les había dado, ¿sí? Este es más fácil, pero lo tienen que comprender bien para poderlo resolver, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, niños, les voy a colocar, vamos a ver, las fracciones, vamos a ver, 5 enteros con 2 quintos más 2 enteros con 8 novenos. ¿Sí? 5 enteros con 2 quintos más 2 enteros con 8 novenos. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar entonces a resolver esta suma.
Otra vez, si se dan cuenta, estamos sumando dos números mixtos, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes me ayuden con lo que comprendieron del primer ejemplo, a ver qué tengo que hacer primero para poder sumar estos dos números mixtos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tomar parte entera y fraccionar. Muy bien. Vamos a agarrar nuestra hoja y la vamos a partir en dos partes, ¿sí? La vamos a partir en dos partes. En una parte va a ir la parte entera. De este lado va a ir la parte entera y de este otro lado va a ir la parte fraccionaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, en la parte entera voy a tomar los enteros de los dos números mixtos que yo tengo en la operación. ¿Cuál es el entero del primer número mixto? 5. 5, muy bien, es este 5 de acá. Entonces lo tomamos acá. ¿Qué signo tiene esta operación? Más. Más. ¿Cuál es el entero del segundo número mixto? 2. 2. Entonces lo tomamos y lo vamos a sumar acá. Entonces, niños, en esta parte de la izquierda voy a sumar la parte entera nada más, solo los enteros. Los voy a tachar hasta de un color para que ustedes vean cuáles son los que estoy tomando y dónde los estoy poniendo. Entonces voy a tachar de color verde los enteros, ¿sí? Y se los voy a colocar acá. Espérense, mejor voy a rellenar el cuadrito más bonito. Ahí está. Vean. La parte entera la voy a marcar de color verde, entonces. Este 5, que era la parte entera del primer mixto, va acá. Este 2, que era la parte entera del segundo mixto, va acá. Y si sumo las dos partes enteras de los dos mixtos, ¿cuánto me queda? 5 más 2. 7. 7. Excelente. Ahora que ya sumé del lado izquierdo la parte entera, ahora voy a tomar las partes fraccionarias. Entonces, niños, la parte fraccionaria del primer número mixto, ¿cuál es? 2/5. 2/5, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden usar sus crayones también, así como estoy haciendo yo, para separar la parte entera de la parte fraccionaria de cada número mixto, ¿verdad? De 2/5 es la parte fraccionaria del primer número mixto. Signo más, entonces coloco aquí el más. ¿Y cuál es la parte fraccionaria del segundo número mixto? 8 novenos. 8 novenos. 8 no. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? No, teacher. No, ¿verdad? Está fácil separar Teacher. los enteros de las fracciones. ¿Qué manda, Saúl? Hacer esta como tablita para dividir es obligatorio. No es obligatorio, pero yo diría que lo hagan porque es más fácil para ustedes después entender dónde está la parte entera y dónde está la parte fraccionaria. A mí me gusta trabajar... Aquí en mi cuaderno no hay mucho espacio, digo. No, lo que pasa es que a mí me gusta trabajar bien ordenado. Yo por eso separo, porque si no, después me confundo dónde tengo cada cosa. ¿Sí? Ok. Entonces, yo lo hago así porque me gusta que esté todo bien ordenado. Entonces, niños. Solo le falta pintar estos dos cuadritos del color amarillo. Gracias, Juanmi. Vamos a colocarlos aquí amarillos para que sepan ustedes qué fue lo que yo tomé acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean pues, niños. Ahora, como estas dos fracciones no tienen el mismo denominador, ¿qué tengo que hacer? Convertirlas Convertirla a denominador común. Muy bien, convertirlas a denominador común. Para eso tengo que agarrar la primera fracción y multiplicarla por el denominador de la segunda. Sería 9. Entonces, aquí, niños, 2 por 9. 18. 18. 5 por 9. 45. 45. Muy bien. Más, porque tengo aquí el signo más. Y ahora esta fracción la tengo que convertir a denominador común multiplicándola por 5. 5. 8 por 5. 40. 40, muy bien. Y 9 por 5. 45. 45. Ya que las dos fracciones tienen el mismo denominador, ¿qué hago con el denominador? Copia. Copio, nunca se suma ni se resta. Se copia y se suman los numeradores. 18 más 40, ¿cuánto me da? 58. 58. Muy bien, 58. ¿Se podrá simplificar esta fracción, niños? ¿Tienen tercera parte, mitad o Sí. alguna parte en común ¿Tiene que se mitad? pueda dividir? No, tiene tercera parte. 45 tiene mitad, Nayeli. ¿Nayeli? No, No, no tiene. Entonces no se puede sacar mitad. Recuérdense que para simplificar, tercera los parte. dos números tienen que tener lo mismo. 58 no tiene tercera parte.
Entonces no se puede tampoco. No se puede, teacher. No hay Dice, no ningún se divisor en común entre 58 y 45, ¿verdad? Ni Y uno ese solo. lo convertimos a mixto. Entonces, como es una fracción impropia, niños, antes de unir la parte entera con la parte fraccionaria, tengo que convertir esta fracción a mixto, porque yo nunca puedo unir una parte entera con una fracción impropia, ¿sí? Yo no puedo unir una parte entera con una fracción impropia, eso que nunca se les olvide. Entonces, como aquí nos quedó otra vez una fracción impropia, tenemos que convertir esta fracción impropia a número mixto. Ya saben que para convertir una fracción impropia a número mixto, es numerador dividido denominador. Entonces pregunto, ¿cuántas veces cabe 45 dentro de 58? Una. Una sola vez. Entonces tengo un entero. ¿Y cuánto me sobra? Si a 58 13. le resto 45, ¿cuánto me sobra? 13. Muy bien. O sea, 45 me cabe una vez en 58 y me sobran 13, ¿verdad? 45 me cabe una vez en 58 y me sobran 13 para completar el 58, ¿verdad? ¿Y qué denominador se coloca aquí? 45 porque es el denominador. El mismo denominador que ya teníamos, que era 45. Muy bien. Ahora ya solo nos hace falta sumar la parte entera con la parte fraccionaria. En la parte fraccionaria, niños, ¿cuál fue nuestra respuesta? 7. Ah, No, no, la 1, parte perdón. fraccionaria, un entero. Entero, 13,45 avos. Muy bien, un entero, El entero 13,45 se avos. queda con el Y en la otro parte que lo entera, sumamos. ¿qué número nos dio de resultado? 7. 7. Ahora que yo voy a unir esta parte con esta parte, tengo que sumar este 7 enteros con los enteros que tenga esta fracción. ¿Dónde están los enteros en esta fracción? ¿El 13, el 45 o el 1? El 1. El 1. Entonces, si aquí tengo un entero y aquí tengo 7, 7 más un entero, ¿cuántos enteros voy a tener en la respuesta final? 8 enteros. 8. Y la fracción se va a quedar exactamente igual a como la teníamos, ¿sí? Ujú. Entonces, después de sumar, niños, estos dos números mixtos, la respuesta va a ser 8 enteros con 13,45. 13,45 avos. Teacher, y puede convertir esa fracción ese número mixto a fracción impropia. Sí, se puede convertir, pero recordate, Juanmi, que cuando te queda una fracción impropia, lo que buscas es pasarlo a mixto. Entonces, ¿para qué vas a convertir si ya te quedó un mixto en fracción impropia? Para saber cuál es la cantidad total que hay ahí, que seguro es gigante. Si ustedes quieren, o sea, podría ser solo por curiosidad, pero cuando ya tengan un número mixto, no tienen que convertirlo a fracción impropia. Ok, teacher, gracias. Si lo convertimos a mixto, teacher, quedaría 373,45 avos. A la vez, ya vieron. Sale mejor tenerlo en mixto, está más bonita la cantidad. Luis Eduardo, no entendí tu pregunta. No entiendo lo de último de 4. ¿Cuál es el 4? No, teacher, ya no, gracias, ya entendí. ¿Hoy sí ya? Ya, teacher. Ah, está bien, Luis Eduardo. Es que no había entendido tu pregunta. Me gustó este método, teacher. Este método es más fácil que el que yo les había enseñado. Por eso les decía que ustedes pueden elegir cualquiera de los dos que quieran. Pero este es como un poquito más difícil de entender al principio, pero ya después cuando uno lo entiende es más fácil de realizar y es más rápido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, les voy a colocar una para que ustedes hagan. Sí, teacher, por favor. Para que así practiquen. Muy bien, Leslie, muy bien. Entonces, hagamos una, pues. Preparados ahí, preparen lápices, preparen motores. Muy bien. El mío está en servicio, teacher. En sus marcas, listo. Listo para fuera. una super complicada. Colóquenos una gigante de 1000 números, era broma. Aún estamos comprendiendo el tema. Y sé que a muchos les costaba, así que mejor una facilita. Está bien. Sí, no, una tan grande todavía no. Ya cuando yo mire que ya dominan bien el tema, entonces ya les pongo una más grande. Ay, no, espérense, esta no la copien, no la copien. Ay, Sí, teacher, ya copié. estamos sumando los enteros. No la copien, no la Bien. copien, no la copien. Está a un punto de copiar, teacher.
que me confundí, dije que iba a ser una diferente y no sé por qué les puse esa otra. Muy bien. Yo también estaba con los enteros. Esta es, perdón niños. Esta es la que tengo que hacer. 5 enteros, 1/3 más 1 entero, 2/7. Vamos a ver cómo les queda. Ahí se recuerdan de separar su parte entera de su parte fraccionaria. Yo aquí ya tengo todo listo para explicar después de que hayan terminado. Cuando hayan terminado, solo me mandan la respuesta por el chat, pero no me vayan a decir, ¿oyeron? Voy a pausar la grabación para mí.